La presentación se llama Una mirada, bien, sensible. Vamos a estar leyendo. La naturaleza quiere que los niños sean niños antes de ser hombres. Si pretendemos invertir este orden, no produciremos más que frutos verdes, sin jugo. Esto se me está... A ver, esperen un poquito. Ahí está. Ni firmeza, jóvenes sabios y niños viejos. Esto lo dijo Rousseau en el 1712 a 1778. Nos está hablando de que tenemos que respetar la edad de los niños y no apurar su crecimiento. De eso se trata la exposición. ¿Se escucha bien? Luis, Se escucha perfecto, profe. bien. Cualquier cosa me decís. ¿Es importante el ejercicio físico? ¿Y en qué edades tempranas? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos a tratar de contestar estas preguntas, ¿no? Toda parte del cuerpo tiene su función y que si se usa con moderación y realizan las funciones a las que están destinadas, llegarán a desarrollarse y envejecerán más tarde, pero si no se usan, se desarrollarán defectuosamente, envejeciendo de forma rápida y enfermando con mayor facilidad. Es aceptado por unanimidad entonces que la actividad física regular, incluyendo el entrenamiento, es importante para conseguir un normal crecimiento y maduración del niño y del adolescente. Son necesarios estímulos permanentes para desarrollar estructura, forma y rendimiento de los órganos y para mantener estos en un determinado nivel de rendimiento. El movimiento es el estímulo más importante. La adaptación solo es posible mediante estímulos adecuadamente dosificados. Influencia sobre el crecimiento. Una de las preguntas es que si la actividad física ayuda al crecimiento, y si bien no está totalmente comprobado, se conoce que la acción del ejercicio sobre los núcleos epifisarios óseos favorece el crecimiento óseo, principalmente en el diámetro, o sea, en el diámetro de los huesos, crecen por la acción del ejercicio físico. El ejercicio realizado a una intensidad a un 50% del volumen máximo de oxígeno y con un esfuerzo superior a 15 minutos estimula la ceratotrofina, que es la hormona del crecimiento, entre 30 y 40 veces más del que no hace ejercicio. O sea que los niños van a crecer entre 30 y 40 veces más su, su, su físico, sus músculos, se va a desarrollar mucho más si hace actividad física regular. Los niños involucrados en programas de actividad física por lo general alcanzan mayor estatura. Cuando establecemos un programa de actividad física con niños y jóvenes debemos tener en cuenta una serie de factores evolutivos que afectan a estos. Dichos factores están en relación con los procesos de crecimiento y maduración de los distintos componentes que constituyen al ser humano. Los ritmos de crecimiento y velocidad de maduración de los diversos sistemas funcionales deben respetarse con el fin de favorecerlos. La estimulación prematura quiere decir cuando hacemos estímulos antes de que hayan crecido de determinados procesos metabólicos podría perjudicar seriamente el desarrollo del niño. Por eso tenemos que conocer en qué momento podemos hacer las distintas actividades físicas, ¿no? En qué momento de su crecimiento. Acá vemos unas gráficas. El concepto fases sensibles nace de la embriología. Vamos a hablar de fases sensibles. ¿Qué quiere decir? Son momentos del crecimiento del niño que el organismo está sensible para desarrollar ciertas características del niño, ¿no? De eso se trata las fases sensibles. Vamos a explicar un poquito más. En el desarrollo morfológico de los seres vivos hay periodos cronológicamente limitados, durante los cuales los sistemas celulares reaccionan con particular sensibilidad a los estímulos ambientales. Son momentos delimitados del desarrollo durante los cuales el organismo se encuentra en óptimas condiciones,
para responder adecuadamente y reaccionar de modo más intenso que en otros periodos ante determinados estímulos externos, dando lugar a los correspondientes efectos de adaptación. ¿Sabías que además las fases sensibles son? Dichas respuestas estarán condicionadas por las posibilidades que me brindan en ese preciso momento los distintos sistemas que componen la integridad del ser. Las adaptaciones que desde el punto de vista motriz el individuo logrará expresar están directa e íntimamente determinadas por la forma, cantidad, intensidad, frecuencia, variedad y el tipo de situación a la que deberá enfrentarse y resolver. El aprovechamiento de las fases sensibles ejerce una influencia notable en la formación del individuo para lograr aprendizajes motrices significativos. Las propuestas metodológicas se deben adaptar a las transformaciones que se observan en el cuerpo humano. ¿Desde cuándo? Desde 1 año hasta aproximadamente los 16 años. En esa etapa del crecimiento de los niños se van llevando a cabo estas fases sensibles y en cada edad hay que estimular ciertas características. Acá podemos ver la planificación de una actividad física. Cuando planificamos la actividad física se debe tener en cuenta estas fases sensibles. Ahora va a aparecer la madurez de la estructura orgánica implicada no es lineal. El organismo no madura de una manera lineal, sino que va en ciertas etapas. Acá cuando hablamos de carga, vemos la clase de educación física o la clase de una enseñanza de un deporte, se hace un estímulo físico que se llama carga. Se le hace una carga al organismo de acuerdo a la maduración y a la estructura del organismo. Si la carga está de acuerdo a la maduración y a su estructura, se produce una respuesta adecuada y se llama adaptación. El organismo se adapta y mejora y hay un progreso, como dice acá. Pero si la carga física que se está aplicando al niño no está de acuerdo no está de acuerdo a la maduración en esa etapa ni a su estructura corporal, la respuesta que se produce no es adecuada y no hay adaptación y no hay progreso. Bien. El desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas no presenta la misma eficacia en todas las edades. Ninguna capacidad motora es estimulable en la misma medida y de la misma forma en todo el proceso evolutivo. Se han estudiado conceptualmente que es más fácil influir sobre las distintas funciones y capacidades cuando están en proceso de maduración que cuando ya han madurado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está madurando el niño es en ese momento que podemos estimularlo, pero después que pasó esa etapa ya es más difícil que aprenda ciertos movimientos, ciertos ejercicios, ciertas técnicas, porque pasó esa fase sensible. Eso es lo que quiere decir. Y la utilización de los métodos pedagógicos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, Luis? No, profe, se habilitó nomás el micrófono de Bien. alguno. Si tienen alguna pregunta, la utilización de los métodos pedagógicos que nos servirán para respetar los principios de las fases sensibles deberán tener en cuenta la individualidad de los procesos de desarrollo, lo que nos obliga a evitar una concepción estática de las mismas desde el punto de vista cronológico. Y entonces algunas preguntas. ¿Y las ganas, las actitudes, la emoción, lo psicológico influye? Obviamente, tenemos que respetar también su maduración emocional, la maduración psicológica del niño. Obviamente que las actividades que hagamos tienen que ser divertidas, así como vemos a ese niño andando en bicicleta en la ilustración. El niño tiene que venir con alegría. Tenemos que tener en cuenta eso, que se divierta, que disfrute, que seamos motivadores,
y que podamos producir esa alegría de venir a nuestras clases, ya sea si estamos enseñando fútbol, acá se llama baby fútbol, o mini volei, o mini básquet, o el deporte que se esté enseñando, tienen que venir con alegría el niño e irse con alegría, ¿no? Tenemos que respetar esa edad de crecimiento que ellos aprenden por medio del juego, por medio de divertirse. Acá hay una ley que se llama del tren perdido. El tiempo no aprovechado en un periodo sensible de una capacidad motora no siempre se recupera. Y perdido un tren, no podemos tomarnos el siguiente, esperando el mismo efecto adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasa el tren, si no te subís, te quedaste, perdiste ese tren. Y si esperás el próximo, se pasó el tiempo y aquello lo perdiste. No pudiste aprender en el momento adecuado. Por eso es tan importante la estimulación a la edad, ¿no? ¿Pueden aprender de mayores? Obviamente que pueden aprender, pero no de la misma forma ni de la misma naturalidad. La noción de periodo sensible significa que el organismo es receptivo a ciertas características del ambiente durante periodos muy breves y limitados con precisión en el tiempo. Antes y después de ese periodo, el organismo es insensible a esos hechos y no reacciona frente a ellos. Reacción que podría ser un aprendizaje o un nexo afectivo muy intenso o la modificación funcional de las células nerviosas sensitivas. Un aprendizaje solo puede realizarse cuando el niño está listo, es decir, cuando posee y domina los prerequisitos de ese aprendizaje y la capacidad de reorganizarlos. ¿Vamos bien? Esto Excelente, profe. desemboca en la idea de que es inútil, ineficaz e incluso peligroso encerrar demasiado pronto al niño en aprendizajes específicos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que respetar ese momento del niño para que disfrute, aprenda y no apurarnos. Respetar esos procesos porque si no puede ser peligroso, demasiado. Pronto, cuando trabajamos con los niños en aprendizajes muy específicos, ¿tá? Si hacemos trabajos muy técnicos, a veces lo que queremos hacer es llevar una práctica de fútbol de un equipo de primera división a los niños. Y no es así. El niño, tenemos que respetar que el niño aprende jugando y buscar juegos donde haya contacto con la pelota, pero no llevar lo que hacen los grandes a los niños, ¿no? Porque ahí no estamos respetando su condición de niño. Es necesario recorrer el alfabeto motriz del niño en toda su extensión, pero es imprescindible comenzar por la letra A. O sea, hay que empezar por el principio, ¿no? Bueno, esta gráfica, este material, Luis, se lo vamos a pasar a todos los que están hoy participando para que lo puedan releer, ¿no? Para que puedan ver. Acá es gráfico, acá arriba vemos las edades, ¿no? En años. Acá la resistencia, ¿no? Una capacidad del organismo que es la resistencia. Entonces nos muestra gráficamente cuándo podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, podemos iniciar a trabajar la resistencia a los 6 años y va a ir aumentando progresivamente, 7, 8, 9, 10, 11, 12, durante todo este proceso, acá marca hasta los 19, que va en aumento. ¿Qué quiere decir? Que entonces miramos esta gráfica y los niños nuestros tienen entre 6 y 8 años y está correcto que trabajemos la resistencia, ¿no? Vamos a ver la fuerza. La fuerza no se trabaja en los 6, no se trabaja en los 7, recién se comienza a hacer un trabajo de desarrollo muy de iniciación a los 8, a los 9, a los 10 y después va aumentando hasta los 19. La velocidad también la podemos trabajar, los niños corren, juegan a la mancha, juegan a juegos de perseguirse, persecuciones, manchas, les llamamos acá en Uruguay, correr, perseguir, carreras de a partir de los 6 7 y así va creciendo en el trayecto de los años. La flexibilidad es una condición que podemos trabajarla desde muy temprana edad. Ven acá, 6 7
muy intensa la flexibilidad, la podemos trabajar porque están tan desarrollados como para trabajar en la amplitud de movimiento de las articulaciones y después va bajando porque acá aumenta la fuerza muscular y entonces se reduce un poco la capacidad de flexibilidad. Bueno, esto, como les dije, se lo voy a pasar, que lo puedan tener para revisarlo y que quede como un documento. Acá también esto para que lo puedan ver, los periodos cronológicos aproximados, las fases del desarrollo motor, el estadio del desarrollo motor, podemos ver de los 0 a los 4 meses, son todos movimientos reflejos del niño, de los 4 meses al año, el estadio de capacitación de información, estadio de procesamiento entre 1 año y 2 años, la fase de movimiento rudimentario, 2, 3 años, 4, 5 años, 6, 7 años, fase de habilidades motrices básicas, el estadio inicial es desde los 2 a 3 años, el elemental es de 4 a 5 años, estadio maduro de 6 a 7 años. Después de los 7 a los 10 años es la fase de habilidades motrices específicas y de los 11 a los 13 se llama un estadio transicional y estadio específico. Y más de 14 años, fase de habilidades motrices especializadas. Estadio especializado donde ya pueden aprender más técnicas del deporte específicas. Y esta gráfica está muy interesante también porque nos muestra las capacidades físicas, por ejemplo, fuerza máxima. Cuando hablamos de fuerza máxima es cuando la persona puede levantar un objeto una sola vez, porque no puede levantarlo 2 veces. Lo levanto una vez, vamos a suponer un peso de determinados kilos, y con esa vez sola, y no puede levantarlo 2 ni 3. ¿Se puede trabajar esta fuerza máxima con niños? Obviamente que no, porque podés lastimar las articulaciones, podés producir lesiones graves en el sistema esquelético del niño, en sus huesos, podés producir problemas en la columna. No se puede trabajar la fuerza máxima. Fíjense, recién a los 14 y 16, una iniciación. Cuando es una cruz es una iniciación, 2 cruces es un desarrollo y 3 cruces sería un desarrollo más completo. Recién a los 18 y 20 años un desarrollo completo y hacia adelante. Entonces acá nos muestra claramente que la fuerza máxima no es aconsejable trabajarla, obviamente a los niños, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando habla de fuerza rápida, no está hablando de fuerza máxima, sino que podemos trabajar esta fuerza rápida, que es una fuerza con poco peso y se trabaja con velocidades, ¿no? Con ejercicios rápidos. Tampoco se puede trabajar ni los 6 a 8, de 8 a 10, ni de 10 a 12. Recién empezaría de 12 a 14. Sería con un peso más bien liviano y trabajo con movimientos rápidos. 14 y 16 un poquito más de desarrollo y un desarrollo completo de 16 y 18. Cuando hablamos de resistencia aeróbica es lo que hablamos hoy, trabajar la resistencia. Acá te la marca que puedes empezar a los 8 o 10, pero habíamos visto que también de 6 a 8 también se puede trabajar en la iniciación con juegos, corriendo, por ejemplo, una mancha, ejercicio de correr, juegos de correr, quiero decir. A los 8 y 10 recién empieza la iniciación, 10 a 12, de 12 a 14 y así va a ir aumentando. La resistencia aeróbica significa cuando vos corres, el aire que vos tomaste alcanza para la deuda que el organismo te pide. Entonces se puede correr por mucho tiempo aeróbicamente. ¿Está? Es lo más recomendable para las personas mayores que salgan a caminar, son ejercicios aeróbicos, salir a nadar, andar en bicicleta. Los niños también están capacitados para trabajar la resistencia aeróbica, pero ya les digo, por medio de juego, por medio de actividades jugadas. La resistencia anaeróbica no, porque anaeróbico significa que te falta el aire. Es tan intenso que el aire que vos tomás no alcanza para pagar la deuda. Entonces se produce un desecho que se llama el ácido láctico, que si se acumula mucho ácido láctico ya no podés correr, te calambrás. Es lo que se produce por hacer estos trabajos anaeróbicos. Obviamente que los niños no pueden trabajar anaeróbicamente, ellos juegan naturalmente, por ejemplo, corren y cuando se cansan paran. Entonces por eso los juegos.
No le podés obligar al chico, no podés hacer trabajos anaeróbicos que corran, que corran, que corran, muy intenso porque no están capacitados. Recién a los 14 años se empieza a trabajar. A los 14 y 16, después que pasa la pubertad, que se desarrollaron sexualmente y tienen las hormonas necesarias para este tipo de trabajos. Así que esto lo que nos dice es que no trabajemos este tipo de resistencia anaeróbica, que es una intensidad muy alta. La velocidad de reacción, sí, esto es otra cosa. Son ejercicios, son trabajos cortos y dinámicos. A los 8 o 10 ya podemos empezar a trabajar, 10 a 12. Velocidad cíclica es velocidad, por ejemplo, lanzar un objeto, por ejemplo, en atletismo lanzar un disco, una bala. Eh, Podemos trabajar a 12, 14 años. Velocidad máxima también, 12, 14 años. Flexibilidad desde los 6 a 8. Y la fuerza de resistencia sería recién a los 14 y 16. O sea, con los niños tampoco trabajamos. Bueno, seguimos. Acá vemos las fases sensibles de la fuerza. 6 y 7 años no se trabaja. Recién a los 8, 9, 10 y 11 hay un inicio del trabajo de fuerza, pero se trabaja con el peso del cuerpo, se puede hacer una lagartija, que son extensiones de brazos, flexiones, con el propio peso del cuerpo. Recién a los 12, 13, 14, 15 se hace un poquito más de especialización cuando empieza la pubertad y tienen un desarrollo de las hormonas del crecimiento más estimulado. Bien. Dentro de la capacidad física de la fuerza debemos considerar, se puede estimular la potencia desde los 8 a los 12 años y siempre con esfuerzos de baja sobrecarga, lo que hablamos, y velocidades de ejecución elevadas, o sea que tengan velocidad las ejecuciones. En cuanto a la fuerza resistencia, se puede empezar a estimular al igual que la potencia desde los 8 o los 12 años y también con esfuerzos de baja sobrecarga, pero con elevado número de repeticiones, o sea, muchas repeticiones. La fuerza resistencia. En estas edades, el incremento de la fuerza se basa principalmente en la mejora de la coordinación intra e intermuscular y no de la hipertrofia. ¿Qué está diciéndonos acá? Que la fuerza se trabaja en mejorar la coordinación entre los músculos y dentro del músculo, y no por la hipertrofia. Cuando hablamos de hipertrofia es el aumento de la masa muscular, que no trabajamos eso en niños y recién cuando son adolescentes y jóvenes se trabaja un poco el aumento de masa muscular. En niños no. Bueno, acá el entrenamiento de fuerza con niños. Antes del ingreso a la pubertad, 12, 13 años, el entrenamiento de la fuerza tiene efectos muy limitados sobre el crecimiento muscular, pero muy significativos sobre la intervención de los músculos. En esta etapa se debe buscar un fortalecimiento múltiple y general de los músculos esqueléticos y generar estímulos para desarrollar en forma óptima cada sección del aparato locomotor. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Ponderar la correcta ejecución de la técnica, de lo que hagamos, priorizar los movimientos explosivos a alta velocidad, no hay problema con eso, que sean mejorar la velocidad, seleccionar ejercicios multiarticulares, quiere decir que buscar ejercicios que participen muchas articulaciones. Por ejemplo, podés usar una pelota de medicine ball que se llama, que es como una pelota que le pones un poco de peso adentro, como si fuera arena, y tiene un cierto peso, y estás trabajando mucho todas las articulaciones, ¿no? Agarrás la pelota, la lanzás, la recibís, y ahí estás trabajando muchas articulaciones. Evitar los ejercicios monoarticulares quiere decir que de una sola articulación, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo solo de flexión del brazo con un peso acá, estoy trabajando una sola articulación que es la del codo. Eso hay que evitar, ¿no? Que los niños trabajen todo el cuerpo. Prevalecer el uso de pesos libres, lo que yo les decía, elementos móviles y de baja resistencia o peso, pesos muy ligeros. Adecuar el tiempo de la sesión a las capacidades de resistencia y velocidad, un 25% más o menos del tiempo. Trabajar con pausas completas quiere decir que descansen bien los niños antes de volver a repetir el ejercicio. ¿Qué método podemos usar para trabajar este tipo de actividades?
circuito se llama, donde hay varias estaciones, en una estación hacen algo, en otra estación hacen otra cosa, y entonces entre una estación y otra van descansando. Con cargas escasas, intensidad y densidad progresivamente va aumentando. El entrenamiento de la fuerza de salto, se puede trabajar mucho los saltos para la fuerza, con creciente altura de los mismos, comenzando desde el nivel cero. ¿Qué significa el nivel cero? Es poner unas capitas en el suelo y saltar, que los niños salten las capitas o los conitos. Rebotes con uni y bipodal significa con un pie o con dos. Dosificados en series no mayores a 10 repeticiones. No hayan series muy largas. No más de 10 repeticiones. Por ejemplo, que hagan 5 saltos, 6 saltos, 7 saltos. Una vez que el chico alcanzó el pico hormonal en la pubertad, se podrá comenzar con trabajos de crecimiento muscular, donde el aumento de la carga estará basado en un incremento del volumen. Bien. Y acá vemos las fases sensibles de la velocidad. A los 6 años recién comienza los trabajos de velocidad. 7, 8, 9, 10 y 11 se aumentan los trabajos de velocidad. Acá está la fase sensible de la velocidad. Entre los 7 y 11 años se puede trabajar mucho trabajo de velocidad, ¿no? Pero siempre cortitos, no muy largos, como dijimos, y no se transforman en aeróbicos. Y después se sigue estimulando de los 12 a los 15. ¿Vamos bien? Luis, ¿hay alguna pregunta? Por ahora no, profe. Estoy esperando las preguntas, las consultas. Ah, Si quieren, no sé, hacer preguntas específicas sobre estos trabajos, lo que está hablando, porque de repente es un lenguaje un poco técnico, ¿verdad? Podemos ir preguntando, ¿sí? Gracias, profe. bien, Adelante. sí. Acá vemos el sistema nervioso y cómo se va, vemos gráficamente el sistema nervioso, que es muy importante para los trabajos que hagamos con los niños. El sistema nervioso central desarrolla las condiciones de la actividad motora humana muy tempranamente. ¿Tá? En el nacimiento, bueno, esto es un poco técnico, como decía Luis. ¿Qué perjudica el desarrollo del sistema nervioso central? Esto es importante para que lo tengamos en cuenta. Déficit de vitaminas, por ejemplo la B12. Esto hace que el niño no pueda desarrollar su sistema nervioso. Por eso es importante la alimentación. Anemia, tener anemia, ¿tá? Falta de glóbulos rojos por no tener una buena alimentación. Ingesta de alimentos con altos niveles de colorantes. Hoy hay mucho colorante y hay que evitar este tipo de alimentos que no ayudan al crecimiento de los niños. Acá podemos ver cómo se va desarrollando el sistema nervioso en las distintas edades. El tema de la velocidad, tener en cuenta, gracias al desarrollo del músculo esquelético existe una fase sensible para la velocidad de reacción. Velocidad de reacción son trabajos que vos le tirás una pelota y tiene que agarrarla rápido. Y la frecuencia. Frecuencia, cuando hablamos de velocidad, frecuencia es la frecuencia de movimiento, los pasitos que ellos dan, ¿no? Podemos trabajar la velocidad de reacción y frecuencia de movimiento, desde los 6 a 7 años hasta los 11 y 12. Es una edad importante para trabajar eso. Acá vemos las fases sensibles a la resistencia. Resistencia significa hacer una actividad física, como dijimos, caminar, trotar, andar en bicicleta, carreras de atletismo, por ejemplo, de resistencia, más de 800 metros, 900, 1000. Bueno, resistencia, ¿cuándo se puede trabajar? Fíjense, empieza a los 6 años, 7, 8, 9, 10, el inicio y se desarrolla más en los 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Tá? Siempre respetando que sean ejercicios o actividades que ellos puedan jugar. ¿Tá? Es importante si están aprendiendo a jugar al fútbol, que tengan tiempo donde puedan jugar partidos. Ellos te piden jugar partidos y ahí están trabajando la resistencia también, con juegos, con espacios reducidos,
3 contra 3, 4 contra 4, espacios más chicos que la cancha, a cierto tiempo, 2, 3, 5 minutos, y hacen un descanso, van a tomar agua, otra actividad jugada, y así se va trabajando la resistencia de forma jugada, ¿no? Y después 11, 12, 13, 14 y 15 ya se pueden hacer trabajos más específicos de resistencia, ¿no? Acá esta exposición nos muestra este niño, ¿ven ese niño de la India? Con 3 años de edad corrió una maratón. Fíjense, con 3 años. Es un poco, pero lo pudo hacer, ¿no? Es un poco precoz, pero lo pudo hacer. Nos muestra que sí se puede trabajar resistencia, pero bueno, acá en nuestra cultura no corremos tanto de esa edad, ¿no? Ya que la resistencia aeróbica es una capacidad de baja intensidad, esta se puede entrenar desde los 5 años y desde los 5 años. En niños de hasta 11 años se pueden llevar a cabo trabajos continuos de baja y media intensidad de 2 a 11 minutos de duración sin riesgo para sus estructuras. La resistencia anaeróbica se podrá comenzar a entrenar siempre después de la pubertad. Es lo que hablamos hoy. No se hacen trabajos de resistencia anaeróbica. Son trabajos muy intensos y no están adaptados para los niños. Acá la flexibilidad, como vimos hoy, 6, 7 años se trabaja, se desarrolla a los 6, 7 años, 8, 9 un poquito menos, y después 10, 11, 12, 13, 14, 15 se mantiene la flexibilidad. O sea que acá es diferente, ¿no? Se empieza a trabajar muy de chico ya la flexibilidad. Aumentar los rangos de movimiento, no hay problema, se puede trabajar perfectamente. Bueno, acá vemos de la flexibilidad de esta capacidad es un objetivo indispensable para la edad infantil, con una fuerte estimulación antes de la pubertad, en aquellas disciplinas donde no representa un factor decisivo en el rendimiento, su entrenamiento se limita a un carácter general y uniforme de todos los movimientos funcionales. Estamos hablando de deportes como el fútbol, básquetbol, vóley. En aquellos deportes donde su expresión determina el rendimiento, en la gimnasia, la natación, se requiere un trabajo específico de flexibilidad. En combinación con un entrenamiento de la fuerza de baja intensidad, el estímulo y la flexibilidad tienen en esta edad la función de optimizar el tono muscular y la estática corporal y oponerse a desequilibrios musculares. Acá vemos una gráfica, movimientos reflejos, acá abajo el año, acá la edad, movimientos rudimentarios, movimientos básicos, habilidades básicas, habilidades finas y habilidades deportivas. Cómo se va construyendo las distintas etapas. Bueno, ¿cuáles son las habilidades motrices de locomoción? Es andar, correr, saltar, etcétera. Las no locomotoras son los giros, equilibrios, balanceos. Motrices de proyección es manipular y recepción, lanzar, golpear, recibir. Cuando lanzamos una pelota, recibimos, etcétera. Todas esas habilidades hay que trabajarlas. Acá vemos locomoción, manipulación de objetos y estabilidad. Estas habilidades son específicas y aplicadas a todos los deportes. Acá podemos ver lo que le llamamos multilateralidad. Distintas actividades. Están en inglés, pero podemos ver gráficamente, le llamamos multilateralidad, hacer muchas cosas. Distintos lanzamientos, manejo de la pelota, agilidad,
equilibrio, ven, andar en bicicleta, correr, nadar, treparse, saltar, correr, velocidad, coordinación. Es una etapa de la niñez que hay que hacer multilateralidad, muchas cosas, que aprenda muchas cosas el niño. Acá nos habla de que podemos hacer cosas que puedan ser perjudiciales para los niños si conllevan un tipo de ejercicio muy intenso y prolongado o un porcentaje de grasa corporal muy bajo para optimizar sus márgenes competitivos. Esto pasa en la gimnasia muchas veces. Estos regímenes podrían retrasar la madurez sexual, la maduración sexual, disminuir el crecimiento óseo y con ello la estatura. Bueno, el niño es capaz de realizar desde el punto de vista metabólico esfuerzos de breve duración y muy alta intensidad, su modo más natural de jugar. Ofrezcámosle la exigencia y la pausa que su organismo le reclama. Busquemos un deporte para un niño y no un niño para un deporte. Tan importante como el trabajo de la capacidad en los momentos evolutivos adecuados es el empleo de los métodos más apropiados. Una condición puede potenciar o neutralizar a la otra. Debemos considerar las fases sensibles desde una perspectiva afectiva y emocional para que nuestros niños no se vuelvan insensibles frente al ejercicio del momento en edades adultas. Bueno, Luis, ahora voy a parar un poquito de compartir y vamos a interactuar un poco si hay alguna pregunta o algo que quieran decir y si van entendiendo lo que estamos hablando. Acá, Luis. en el caso de, sí, permiso, profe, en el caso de Lucho me dice, no me da para seguir la reunión. No sé si, no sé a qué se refiere específicamente. Posiblemente tiene algún problema de señal o algo así. Ah, Em, Ahora, profe, yo no sé si alguno tiene alguna pregunta que quisiera hacer específica, algún participante de los que tienen la cámara prendida, los que no tienen la cámara prendida, si quieren prenderla y hacer su pregunta, estamos disponibles, porque la única que me llegó fue esa. En general están muy atentos y anotando todo. bien. No sé, ¿tiene alguna pregunta? Diego, adelante, Diego. Profe, quería hacer una consulta. Es básicamente por lo que usted está hablando del tema de ejercicio con los niños y todo. Es bueno como coach o como profesor tener como una historia médica, porque usted sabe, profe, que con el jugador de Nacional acá con el tema de las arritmias cardíacas, a que ellos empiecen los ejercicios, tener tipos de ese tipo de parte médica, es decir, del niño, el tema del metabolismo, toda la parte de física, cómo está él en su corazón y todo eso. ¿Se puede hacer eso con los papás previo? Sí, por ejemplo, acá en Uruguay, yo tengo que coordinar los liceos que son como los colegios que decía Luis allá en Paraguay y empiezan a los 12 años, en secundaria, educación media. Y los chicos no pueden hacer actividad física en el liceo si no tienen la habilitación médica. Porque si no tiene una habilitación médica, es muy riesgoso hacer una actividad física, porque por ahí lo que tú decís, eh, tiene un problema cardíaco y nosotros estamos haciendo un ejercicio físico, como las características de recién, que a veces son intensos, están corriendo y no están adaptados a eso. No puede hacer el chico. Por eso el ejercicio tiene que ser adaptado a cada individuo. Es muy individual el ejercicio, ¿no? Entonces, si un chico tiene un problema de arritmia al corazón, nosotros que estamos a cargo de esos chicos tenemos que saberlo. Y el médico te puede decir, bueno, este chico no puede hacer ciertas actividades, o tiene que hacer actividades específicas, o ir a una piscina a mejorar su condición física. No todos los niños pueden hacer un deporte
colectivo o un deporte que le implique cierta intensidad, porque ahí estaríamos perjudicando a ese niño, ¿no? Por eso muy bien, Diego, tu pregunta, siempre si vamos a suponer que Diego quiere poner una escuelita de fútbol, se está capacitando, está haciendo cursos, lo primero que tiene que hacer es, bueno, cuando vengan los niños a inscribirse, que traigan de parte de los padres la habilitación médica. Por ejemplo, acá en Uruguay se llama el carnet del adolescente o el carnet del niño, de acuerdo a la edad. Mm. Y el médico le pone que está apto para hacer actividad física. Si no tenemos eso, estamos desprotegidos, ¿no? No solo que estamos desprotegidos, sino que podemos producir daños a los niños, ¿no? Entonces, lo primero, tener esa habilitación médica para estar cubiertos, ¿no? Para estar cubiertos y además de estar cubiertos, saber que no vamos a dañar a ningún niño, ¿no? Y así todo, si tenemos la habilitación médica y vemos que a un niño, por ejemplo, está haciendo una actividad física y se fatiga mucho, hay que hablar con los padres, que le hagan un control médico de nuevo, o que le tenga que hacer algo más específico, ¿no? Que puede ser un electro de fuerza, un electro de fuerza que significa un electro que están estudiando el corazón en una actividad física, a ver qué es lo que le pasa al niño. Hay que tener mucho cuidado. Buena pregunta. Bien, bien, gracias, profe. Realmente una muy buena pregunta y muy necesaria para nosotros, como habías dicho, el poder cubrirnos un poco ya de cualquier otro problema que pudiera acarrear un esfuerzo, o sea, un esfuerzo, o hacer un esfuerzo físico a un chico que Sí. quizá no tenga las condiciones para poder hacerlo, ¿verdad? No sé si hay otra consulta. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Em, Veo muchas cámaras desactivadas. Em, Profe, yo en mi caso particular estaba anotando algunas de algunas de las cosas que estabas mencionando. Y con todo eso me hacía una pregunta. ¿Cómo, o sea, cómo dividís a tus jugadores cuando vas a hacer una actividad física? Es decir, ¿de qué rango de edad estamos hablando? ¿De acá a acá? Y también, unida a esa pregunta, iría una siguiente. La sesión de entrenamiento para un rango del más pequeño, digamos. ¿No? Si son de 5 a, no sé a qué edad sería. ¿Cómo, en cuanto a la duración, en cuanto a la intensidad, eso qué cosas tener en cuenta? Los tipos de ejercicio. Eso quería preguntarte. Bien, por eso estábamos un poco viendo las bases para saber qué tipo de ejercicio podemos hacer, ¿no? De acuerdo a la edad que tengan los niños, podemos trabajar ciertas fases sensibles que estábamos viendo y a cada edad podemos trabajar una fase sensible diferente, ¿no? Entonces, podemos trabajar todo lo que sea técnica, por ejemplo, con la pelota, ¿sí? Niños de 6 a 8 años, 9 años, 10 años. Ahí no habría problema para trabajar todo lo que sea juegos con la pelota, cuanto más contacto tenga con la pelota mejor. Evitamos trabajos de fuerza, como dijimos, de fuerza máxima, no se puede trabajar con niños. Si vos querés, hay que planificar también qué es lo que los que quiero hacer en cada práctica, ¿no? Tenemos que tener como un plan para ver qué voy a trabajar, ¿no? Pero podemos trabajar la técnica, no hay problema. ¿Cómo lo trabajamos? Buscamos juegos, podemos hacer juegos, a veces se hace uno contra uno, van jugando uno contra uno, hacer un gol, que haya un golero en el arco, pasa una pareja uno contra uno, hacen la actividad, vuelven caminando, va otra pareja, respetar las pausas, entonces cronometramos cuánto tiempo demora ese uno contra uno, no podés estar jugando uno contra uno más de un minuto, o sea, vimos que era corto el trabajo, 20 segundos y ya hay que pararlo, porque si es un minuto, es lo que dijimos hoy que se transforma en anaeróbico.
es mucho tiempo, muy intenso, y dijimos que eran intensidades cortas. Por ejemplo, que no dure más de 10 segundos. Si es intenso, que no dure más de 10 segundos. Si es más de 10 segundos, ya se transforma en anaeróbico. Entonces, ¿cómo te das cuenta que se transforma en anaeróbico? Porque el niño empieza a respirar, a sofocarse, a respirar muy intenso. Vos ves la respiración. Cuando es un trabajo aeróbico, el chico respira normal, pero cuando acelera mucho la respiración, se va a poner colorado, se va a cansar, se va a frustrar. ¿Cómo te das cuenta? De esa manera y también con el cronómetro. Por ejemplo, vos estás con un reloj, si ves que dura más de 10 segundos, hay que cortarlo el ejercicio. Vos no podés más de 10 segundos con niños. Dijimos que eran esfuerzos cortos y dinámicos. Entonces vos pones uno contra uno, o por ejemplo una mancha. En la mancha van a correr, van a parar cuando se cansan, pero ¿qué tenés que tener en cuenta en la mancha? El que está manchando. Si vos el que está manchando lo dejás más de 10, 20 segundos, 30 segundos, pues sí, sí, pero están jugando un juego, sí, pero el que está manchando está corriendo continuamente. Y entonces, ¿qué tenés que tener en cuenta? Pasaron 10, 15 segundos, cambialo. Bueno, tocas un silbato. Bueno, Profe, sí. perdón. Una mancha, ¿qué es? ¿Es un juego? Ah, Porque nosotros una mancha. no manejamos ese Sí, término. sí, perfecto. Una mancha, vamos a suponer que tenemos chicos de 7 años, ¿no? Tenés 15 chicos en la clase que tienen 7 años. Entonces vos le marcás un límite, por ejemplo, vamos a jugar en esta cancha, primero el espacio. Bueno, vamos a elegir, a ver, 3 chicos que quieran manchar. Entonces, Felipe, María y José. Bueno, ustedes 3 son manchadores. ¿Qué quiere decir? Que van a correr, cuando suena el silbato, van a correr y si te tocan la espalda o te tocan el hombro, quedas manchado. Y te pones de una cierta manera. Por ejemplo, una mancha puede ser, tenés que quedarte con las piernas separadas, te parás con las piernas separadas y para salvarlo, alguien pasa por abajo tuyo. Eso es una mancha. Entonces, esos 3 chicos que están corriendo a todos para mancharlos, no sé cómo se llama en Paraguay ese juego. Nosotros le llamamos tucaé, en guaraní es el nombre. ¿Y qué significa? Y bueno, hay tucaé tucaé de diferentes formas. O sea, ese es, está el tucaé cañé que es cuando se esconden. Y en este caso no sé la verdad cómo se llamaría, pero se llama tucaé el juego. Creo, ¿verdad? No Ahí sé si está. hay alguien que me quiere corregir, ¿verdad? Bien. Eh, pero sí Entonces, se entiende, bro. entonces ese juego los niños están adaptados a jugar, ¿no es cierto? Entonces vos pones una mancha. ¿Qué perseguís con la mancha? Bueno, puede tener ciertos objetivos. Uno puede ser Luis, jugar. o cortadita o congelado. Ahí está. Ah, mirá vos. Bueno, acá le llamamos mancha. Tucaé congelado sería basurero. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que tener en cuenta en En esas Perú se le llama manchas? stock. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? A ver quién me contesta en esas manchas, en esos juegos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que no Profe, jueguen más de 10 segundos. A ver, Diego, Diego, tenés el micrófono cerrado, Diego. ¿Diego quiere hablar? Sí, sí, Pepe. Hay que tener en cuenta que si su cara, como en ese ritmo, no sé, No que se no escuchó, pongan a... Diego. Se cortó lo que hablaste. Ahora, no, no, ¿estoy bien? ¿Me escuchan? Se escucha cortado. Ah, a ver, ahora, ¿se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Aunque, no de lo que, una de las cosas que se tiene en cuenta, que dijo usted, profe, es la intensidad, la cara del niño, el rostro del niño, cuando se va viendo, los segundos, el tiempo, claro, claro. Bien, gracias, Diego. ¿ok? Profe,
Por ejemplo, vamos a suponer que ponemos un juego de perseguir, son juegos de perseguir, donde te corren y si te tocó, nosotros llamamos que has manchado. Parás, por ejemplo, te pones en esa posición y para salvarte o volver a jugar, tienen que pasar por abajo. Entonces ahí controlá que los tres chicos que están haciendo la persecución son los que más corren. Los otros pueden correr y parar, correr y parar. Pero los tres que vos pusiste a correr y perseguir, si vos lo haces muy largo, eso no es recomendable para los niños porque se transforma en anaeróbico, que dijimos que no se puede hacer. Entonces vos controlás 10 segundos, 15 segundos y ya hay que cambiar otros tres. ¿Qué haces? Elegís otros tres. Primero parás el juego. Al parar el juego todos descansan. Entonces recuperan, das otra consigna, otra explicación y cambiás a esos chicos que estaban corriendo continuamente. Porque son ejercicios de alta intensidad. Están corriendo. No todos corren porque algunos paran, algunos se esconden un poquito o se esconden atrás de alguien y cuando los van a perseguir vuelven a correr, pero los que están manchando, los que están corriendo para perseguir, están corriendo continuamente. Entonces en ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado. Por eso estábamos compartiendo en lo que hay que tener énfasis, ¿no? Cómo hacer los ejercicios. Gracias. Gracias, Voy a profe. poner otra, Eh, otra, profe, antes de continuar, hay una compañera, Luz Clara Cabrera, que pregunta lo sí, siguiente. En el caso de las niñas, ¿el desarrollo que tienen y el esfuerzo que pueden realizar es el mismo que el de los varones? ahí está, buena pregunta. Voy a tratar de contestar esa pregunta de Luz. Buena pregunta. Voy a seguir un poquito más con lo que estaba compartiendo, que se explica esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien se ve? Ahí se ve, ¿Sí? profe. Se ve. Sí, sí. Bueno. Bueno, acá, por ejemplo, la elección de las tareas y estrategias serán las más apropiadas siempre que contemplen no solamente la edad biológica y las estructuras anatomofisiológicas del niño, deben respetar sus verdaderas motivaciones, tener en cuenta la motivación de los chicos, ¿no? Debemos considerar las fases sensibles desde una perspectiva afectiva y emocional, para que nuestros niños no se vuelvan insensibles frente al ejercicio y al movimiento en edades adultas. Si ellos se aburren, si no se sienten cómodos, si no respetamos su parte afectiva y emocional, no van a volver a nuestras clases. Ahí. Acá vemos. Divertirse. Nuestro objetivo tiene que ser que los niños se diviertan, que participen. Tenemos que tratar de que todos participen, que jueguen. Ah, ahí está. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?
Sí, profe, acaba de entrar una consulta. Sí, Dice Derlis, ¿está bien en cierta manera presionar al niño a que juegue bien o llamarle mucho la atención? no, no está bien. No está bien presionar al niño. Y tenemos que tener cuidado con llamarle mucho la atención, como dice la... ¿Cómo se llama la que hizo la pregunta? Derlis Espínola. Beatriz. Sí, no, no está Ah, bien eso. Profesor, permiso, ¿a partir de los cuántos años más o menos podemos exigirle más a los chicos? Así, si hacen una jugada preparada que vos practicaste en la semana, no les sale y le retás bien grande. O sea, a partir de cuántos años más o menos puedes hacer eso. No está bueno retarlos. ¿Cómo Tenemos que sería tra- entonces, profe? Nosotros tenemos que tener una actitud de guiarlos, de enseñarles y que nos sigan. Pero eh, evitar retarlos, porque no digo que nunca se pueda retar a un niño, pero si nuestra característica es siempre lo retamos, el niño no va a querer volver a tu clase, a nuestras clases. Sí, yo entiendo, ahí ya juegan presionados, ya no les sale bien las cosas justamente por el miedo a que no les salga. Claro, perfecto. Eh, Nosotros tenemos que buscar que ellos, como dijimos, que se diviertan, que disfruten y a la vez aprender un deporte. Pero si nosotros enfatizamos mucho el error, que si se equivocan los marcamos, eso es lo más, más contraproducente que podemos hacer para el desarrollo de los niños. Porque por otro lado ellos aprenden equivocándose. Ahora, si yo cada vez que se equivocan los reto, no van a querer hacer. Y si no hacen, no aprenden. Entonces, tienen que sentir la libertad de que se puedan equivocar, porque nadie aprendió. Vamos a suponer Michael Jordan jugando al básquetbol. Una vez dijo, bueno, salió campeón, fue el mejor jugador de la NBA. Pero él dice, bueno, yo para invocar erré 1 millón de veces. Entonces, lo dijo Michael Jordan, para invocar tuve que errar. Y así todo deportista. Entonces, si el niño está aprendiendo un deporte y yo lo estoy retando porque se equivoca, cuando al practicar él está errando, hay un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se aprende un movimiento? Estamos tratando de enseñárselo, hacemos un ejercicio y al principio se va a equivocar muchas veces. Al tiempo va a equilibrar, va a ser 5 bien y 5 mal. Y más adelante, cuando automatice el movimiento, ya va a ser 9 veces bien y una mal. Entonces fue progresando. Pero si yo de primera le marco que se equivoca, él no va a poder aprender y va a tener miedo de ejecutar. Y a veces pasa mucho. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de que, bueno, que él se equivoque, que pruebe que se equivoque y guiarlos. Guiarlos, no importa, ya te va a salir, vamos arriba, motivarlos hasta que un día le va a salir. profe, Acá, em, entrenamiento Beto, infantil. perdón. Sí, sí, Em, a- decime. hay algunos que quieren preguntar, pareciera. No sé si le Bueno, damos espacio. sí. Beto levantó la mano. Hola, buenas noches. Soy Buenas Eric, noches, del perfil de Beto Eric. Ah, ya, con ok. Steven. Ok. Espero que anden bien. Yo tenía una consulta, Mario, porque estuvimos atentos desde el principio, pero hablabas de que el niño se divierta, que el niño aprenda mediante el juego y demás. ¿Qué opinás de esos ejercicios que son de esperas largas de los chicos en filas largas para llegar a su turno y tocar por 2 segundos o 3 segundos la pelota o hacer el ejercicio correspondiente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy buena pregunta. Ahora a ver si puedo verlos. Eh, Uno de lo que tenemos que tener en cuenta, uno de los principios, es que el chico esté continuamente en contacto con la pelota, por ejemplo. Si estamos enseñando fútbol o que es o vóley o básquet, que tenga mucho tiempo con la pelota. Si hay una columna, le llamamos acá en Uruguay, una fila, hay 10 chiquilines
y el primero está con la pelota y los otros no están esperando y demora y demora y demora, está perdiendo el tiempo el chiquilín. Y no estamos llegando al objetivo que queremos. Tenemos que diseñar prácticas, clases que los chicos estén mucho con la pelota, mucho con el juego y, y- y activos. No una columna porque vos tenés 9 esperando y se empiezan a empujar, a aburrirse, a desconcentrarse y a no ser efectiva la clase, ¿no? Es como, imagínate en una clase de escuela, la maestra está haciendo trabajar a un niño escribiendo y los otros 20 no están haciendo nada. Entonces la maestra no está haciendo las cosas bien. Tienen que estar los 20 trabajando y haciendo algo los 20, no uno solo. Y en eso tenemos que tener en cuenta nosotros también. No sé si contesté la pregunta. Gracias, profe. Jair también tiene la mano levantada. Jair, ¿puedes habilitar tu micrófono? Pues, buenas noches para algunos. Profe, sí, con respecto a lo que me acaba de preguntar a Carlos, el compañero, pues ese era el tema más o menos, porque de pronto hay muchachos que tienen demasiada energía y de pronto se quieren hacer el ejercicio en más tiempo, de pronto quieren participar los demás, pero hay unos que tienen poca energía, o sea, esa relatividad de energía entre los chicos es bastante complicada al momento de dirigirse a ellos, porque siempre quiere ser primero, quiero yo más, y son las cosas que de pronto como uno como profesor a veces intenta minorar, y eso es lo que hace a algunos chicos que se aburran. Sí, nosotros tenemos que manejar el tema del egocentrismo de los niños, ¿no? El egocentrismo es una característica de ellos y es algo que tenemos que ir enseñando, ¿no? Que no sean solo egocéntricos, al principio son egocéntricos, por eso cuando son más chiquitos está el egocentrismo. Yo conmigo, yo quiero trabajar. Entonces, tenemos que hacer ejercicios o actividades donde ellos puedan ir creciendo y puedan ir desarrollando, compartir. Por eso está bueno los juegos. Por eso está bueno que ellos interactúen con otros, ¿no? Porque tal vez en la casa es hijo único, entonces todo es para el hijo y se encuentra en una clase nuestra y tiene que compartir la pelota. Y bueno, es un aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde estamos realmente educando a los niños por medio del deporte. El deporte es una herramienta para compartir valores, ¿no? Uno de los valores es justamente que ellos vayan aprendiendo a sociabilizar, que no puedo jugar solo, no se puede jugar al fútbol uno solo, que necesitas el compañero. Entonces, cada ejercicio lo podemos parar en cualquier momento, un ejercicio, y decir, bueno, ahí está la parte también que estamos educando. Paramos el ejercicio, hay un chico que se ofuscó, que se enojó, bueno, paramos, hablamos y le damos la oportunidad a que él también reflexione, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta. Jair, Jair. Sí, sí, claro. Muchas gracias. La verdad es que eso es un tema que he estado trabajando con el grupo, un grupo, yo tengo un grupo de fútbol y tengo categorías menores y es bastante complicado con ese tema, que incluso me toca separar a unos que tienen más energía que otros para hacer diferentes ejercicios con este tema, porque la energía de ellos es bastante grande que incluso se sienten, como digo, como se dice por ahí, en el lugar equivocado hasta a veces. A ver, Jair, explica un poco eso de la energía de los niños. Profe, es más que todo muchachos imperativos. ¿En qué Sí. sentido, profe? Ellos son los que quieren siempre tener la pelota, son los que hacen el ejercicio 2, 3 veces y 4 veces más que los demás, y entonces son ese tipo de niños los que hay que trabajarle bastante en cuestiones de pronto, como usted dice, un aprendizaje, saber compartir con los demás, así como lo decía usted, de pronto que hay chicos que están supremamente más preparados que los demás, de pronto tienen un corta, esa, no tienen la edad, pero sí tienen un estado físico bastante más amplio que los demás. Bien. Una sugerencia, Jair,
a veces esos chicos que por ahí te están complicando la clase, a veces está bueno que te lo traes para vos así, vení, José, vení conmigo, dame una mano. El súper enérgico, ¿viste? Y lo pones como ejemplo un día. A ver, mostrá. Y él tal vez tiene una carencia afectiva, ¿viste? O algún problema en la casa, por eso tal vez actúa de esa manera. Y vos te lo traes para vos, ayúdame. El que te complica más la clase, vení, ayúdame. Y vos le das ese rol y ahí como que te lo ganaste, ¿viste? Y ahí tal vez cambia él, ¿viste? Cuando vos le das esa importancia en ese momento y tal vez el que más te está complicando le decís, vení, dame una mano. Y ahí ya cambia el chiquilín, ¿viste? Es una estrategia que podemos usar. Gracias, gracias, profe. Bastante, es muy buen consejo. La verdad es que a veces intento buscar nuevas alternativas para estos chicos y pues gracias a Dios siempre en todos los días aprende algo uno nuevo y pues era la idea de esta clase, aprendiendo. Bien de bien. Bueno, buenísimo. Gracias, Jair. Profe, no sé si quiere seguir presentando o también llegó una nueva pregunta también, pero Bueno, contestamos la pregunta. ok. Dice, saludos desde La Paz, Bolivia. Una consulta, ¿es bueno realizar elongación, estiramientos con niños menores de 8 años? Sí, se puede trabajar, sí, desde los 8 ya podemos trabajar, 6 años, 7, 8 podemos trabajar. Eh, Hay dos maneras de trabajar. Una sería pasiva, que significa que no hay ninguna fuerza Pasiva significa, por ejemplo, que el chico está haciendo un ejercicio de estiramiento, pero no haciendo ninguna fuerza. Y una forma activa sería que vos haces como una cierta fuerza para estirar. Entonces, la pasiva es más recomendable en esa edad, ¿no? Se ponen en una posición y estiran, pero 5 o 6 segundos nomás, y ya cambias la posición. Se puede trabajar flexibilidad así. Acá seguimos con esta presentación. ¿Se ve? ¿Están viendo? Ahora ¿Luis? mismo no, profe, ahora mismo no. No. A ver entonces, ¿qué está pasando? ¿Vos podés dar presentación? Es- Está habilitada, profe, como para que presente, pero sí, no sé si... mm, ¿Eh? Hola, yo quería hacer un comentario, ¿es Sí, posible? sí. Bueno, mi nombre es Steven y bueno, yo estaba escuchando una de las preguntas y me gustó reflexionar, pensar, recordar la sesión anterior se habló sobre emociones y una de las cosas que estaban hablando, una de las preguntas que salió es, bueno, ¿qué pasa en una situación donde a unos chicos no, ¿cómo se dice? eh, no le sale bien el ejercicio. Y si la forma de corregir o las cosas, si hay que presionarle o no. Y una de las cosas que se hablaba la vez pasada es el poder de la afirmación positiva, de poder afirmar de una forma positiva de lo que están haciendo. Y una de las cosas que yo estaba viendo también, que he aprendido también en Uruguay, en el ISER, y que me hacía recordar es el tema de que en un entrenamiento a veces nosotros queremos complejizar un ejercicio, un juego. Y a los chicos no les sale ese juego complejo. Y nosotros tenemos la facilidad de poderlo hacer más simple. Entonces la idea con los niños es de ir de lo simple a lo complejo. Entonces, cada vez que pensamos en un juego, en una actividad con los niños, es bueno pensar, bueno, ¿qué es lo simple? Y ir evaluando si el niño puede ir haciendo ese ejercicio simple para un ejercicio un poco más complejo. Entonces, ahí podemos evitar la frustración de que este niño no va a poder ejecutar un ejercicio o un juego sabiendo de que está haciendo esta actividad de una forma correcta. Entonces, una de las
cosas que yo diría es pensar desde lo simple y ir hacia lo complejo. Y eso quería comentar con respecto a eso, las dos cosas, de afirmar al chico en las cosas que sí está haciendo bien, no afirmar y no potenciar la parte que está haciendo mal, porque capaz que en su casa todo el tiempo le están diciendo que hace mal las cosas, entonces resalta y le hace recordar y trae emociones que no son correctas, pero sí afirmar lo que sí está haciendo correcto y ir de lo simple a lo complejo. Quería comentar eso un poquito. Perfecto. Muy buena apreciación. Bien, ya estamos en esta parte. Habíamos hablado de divertirse, participar y que los niños jueguen. Concientizarnos de los principios que Juan Bautista nos señala como básicos. Ser capaces de enseñar bien el deporte y al enseñar bien el deporte, ser capaces de enseñar mucho más que el deporte. Bien. Lo importante es la acción, no el resultado de la acción. Siempre debes hacer lo correcto. Tal vez no esté dentro de tu capacidad, tal vez no esté dentro de tu tiempo que veas algún resultado. Lo importante, ahí está. Y ahí terminamos esta parte. Y quería mostrarles. Bueno, terminé esa presentación. Acá. Acá una reflexión. Cachito, ¿se ve? No, Luis, ¿se profe, ve lo que no, puse? no, ¿Eh? no, no se ve. ¿No se ve? A ver ahí. Ahí sí, profe, ahí se ve. Te voy a pedir, Luis, que lo leas. Bien. Dice, Cachito Vigil, entrenador de hockey. Me levanté para ir al entrenamiento y noté que, que me desperté 5 minutos más tarde de la hora habitual porque el despertador no sonó. Entonces, agarré 5 minutos más tarde la barrera para cruzar las vías del tren. Ahí perdí. Luego, en la calle, el tránsito era más lento, distinto, porque a esa hora los ingresos a la capital generan congestiones importantes. Volví a perder. Y cuando ingresé al predio, miré el reloj y me di cuenta de que ya no tenía tiempo para tomar ese café de todas las mañanas. Entonces perdí otra vez. Pero cuando ingresé al campo, vino el preparador físico y me dio un abrazo. Ahí sentí que gané. El primer trabajo que organizamos salió mal. Perdí. El segundo también. Pero ya el tercero fue espectacular. Salió todo perfecto como para ponerlo en un video. Y ahí sentí que gané otra vez. Bien de bien. Luis, te voy a pedir que hagas una reflexión de lo que leíste. En- Muchas veces hay cosas que quizás se salen de nuestro control y nos pueden dar indicios, digamos, de un día difícil, de un día duro. Pero a veces Dios pone esos ángeles, ¿verdad? Es decir, esas personas que sencillamente saben comprender que necesitamos
un stop. Y en este sentido fue un abrazo del entrenador que que nos alienta, que nos anima, una persona que nos haga sentir que no somos importantes por lo que hacemos bien o por cómo va nuestro día, sino porque somos personas, eh, porque tenemos sentimientos, ¿verdad? Y que nos haga pisar tierra de alguna manera y nos haga sentir acompañados en en este camino que es la vida en sí, ¿verdad? Eso es muy importante, ese tipo de personas. Eso es lo que me da a pensar, profe, estas Bien, palabras de Cachito, creo que. bien de bien. ¿Algún otro que quiera comentar lo que leí, lo que leyó Luis? Profe, Claudio, sí, Diego. que creo que lo que decía Cachito Vigil, un hombre también muy identificado con el hockey argentino, y campeón, más allá de los logros que ha tenido, ¿no? El hecho de intentar, de siempre estar intentando, no frustrarse en la mitad del camino y el potencial, porque a veces tenemos esos niños que a veces hasta uno mismo realmente se le ve algo al niño en el sentido de futuro, ¿no? Con la situación y todo, pero que siempre uno tiene que estar apostando, a que cada persona de lo que haga, ver su potencial en todas las áreas, pero es lo que decía el profe anterior, de que uno a veces necesita un abrazo, necesita un estímulo, y eso es lo que lo hace al niño y al adolescente más potente, porque luego va a ser un adulto. Entonces es una época que desde niño los marca para el futuro. Y eso es lo que decía Cachitín, ¿no? Él puede hablar muy bien por los logros que logró, pero tuvo que intentarlo varias veces para llegar. Muy bien. Gracias, gracias, Diego. Ok, Y sí, la reflexión muy interesante, ¿no? Recuerden que le vamos a pasar esta exposición para que la puedan leer más detenidamente porque tiene mucho contenido y hay que estudiarlo y repasarlo y leerlo más de una vez para que realmente lo interiorices y poderlo compartir con los niños, ¿no? Todo este conocimiento. Pero una cosa importante, por ejemplo, algo triste que está pasando en el Uruguay es que hay mucho nivel de suicidio a nivel de adolescentes. Y lamentablemente el martes hubo un suicidio, un chico de 20 años que se quitó la vida y me decía una profe ayer, eh, no quiero dar muchos detalles, pero se había peleado con la novia y bueno, no sabemos por qué hacen las cosas así los adolescentes, pero lo que está pasando, por lo menos acá en Uruguay y creo que en muchos lugares de Latinoamérica, en esta época es que tienen poca resistencia o resiliencia a la frustración. Hay mucha tecnología, están mucho con el celular, con los jueguitos, pero antes tal vez nos habían educado de una manera de luchar, un poco lo que decía esta frase de hoy, de que perdí, 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 pero por allá el profe me dio un abrazo, bueno, y ahí gané y me equivoqué en los ejercicios, pero después el último ejercicio me salió bien y volví a ganar, y bueno, eso se está perdiendo. Eso de salir a trabajar y hacer el peso y los chicos tal vez tienen todo en esta época y tienen poca resistencia a la frustración y a veces se termina quitando la vida por una frustración. Y nosotros podemos utilizar esta herramienta que es el deporte bueno, cuando un chico se frustra, es el momento para parar y decir, bueno, tenés que seguir intentando, porque un día te va a salir. Entonces, todo esto que hablamos, ¿no? Reforzar lo que hace bien, como dijeron, y lo que hace mal, tratar ese abrazo, estar ahí, estar dispuesto. Bueno, cuando vemos a un chico que está mal, bueno, ¿qué te pasa? A veces no lo habla con el padre, con la madre, pero lo habla con el profe, con el entrenador, y ahí tenemos que estar nosotros, que es una puerta importante para ayudar, ¿no? Me quería quedar con esa reflexión. Y bueno, si hay algún momento, alguna pregunta más, algún momento para preguntas en este momento.
Habilitamos el micrófono. Por lo menos que Yo en quería caso de que no contar, tengan alguna pregunta, quizá algo que le dejó la clase de hoy. No sé, tenemos tiempo para dos personas, algo cortito. bueno, soy Claudio, puedo compartir de la enseñanza del preparador, del pro- que eh, cuando un niño o uno de nuestros alumnos llega tarde por ciertas circunstancias que desconocemos, lo primero que debemos hacer es recibirlo con un fuerte abrazo, con una buena sonrisa, porque ha llegado sin saber, y nosotros ignoramos todo lo que él ha pasado, lo que ha tenido que pasar para poder llegar, ¿verdad? Muchas veces por muy congestionado puede estar el tráfico o por un problema o se quedó estudiando, se quedó estudiando y le ganó el sueño, ¿no? Pero es muy importante en la reflexión de que antes de decir una palabra al niño o al adolescente que llega tarde a una de nuestras convocatorias, debemos de saludarlo y abrazarlo y tal vez con ciertas caricias en la cabeza y decirle, hijo, gracias porque has venido, dale una gracias porque has venido, y después ya podemos preguntarle, o él mismo se va a acercar o le va a decir, profe, se me hizo tarde por o otra manera, y él mismo se va a disculpar, pero lo importante es que él no recibió ese golpe, ese shot de una llamada de atención, sino recibió amor. Y eso es lo que necesitan nuestros niños ahora, amor, un amor de padre, un amor de Dios, en el cual él se va a sentir contento y va a participar, se va a ver más comprometido con el equipo. Eso es todo, gracias. Gracias. Gracias, Claudio. A ver, uno más. Buenas noches, yo quiero Adelante. decir algo. Sé poco de deporte, estoy precisamente en ese proceso de aprender un poco más del deporte, por eso me interesé mucho cuando vi el taller en Telegram, pero es algo hermoso el saber el mundo del deporte, lo amplio que es para nosotros enseñarle cada día a nuestros niños que tenemos en escuela dominical, los niños que nosotros tenemos en cultos de niños, los niños que nosotros tenemos en escuela de bíblicas y es una puerta abierta, la cual estoy aprendiendo bastante de ella y le doy gracias a Dios y a todos, a cada uno de ustedes que me enseñan cada día ese mundo tan amplio para ponerlo en práctica. Yo ya aprendí que le debo enseñar a ellos que sin importar cuántas veces de pronto nosotros nos equivoquemos, sin importar cuántas veces de pronto se caigan, sin importar las dificultades que ellos tengan la posibilidad de levantarse y que ellos vean en nosotros esa posibilidad de hablar, de llegar, de confianza, de amistad. La verdad es que muy, muy interesante la charla, la primera, esta segunda, y espero estar en las otras dos que vengan para seguir aprendiendo mucho más. La verdad es que sí, muchísimas gracias a todos y he aprendido mucho de cada uno, de las preguntas, de las respuestas, de los aportes que cada uno hace de su experiencia deportiva. La verdad es que les doy muchísimas gracias a todos y cada uno. Ese es mi gran aporte. Muchas gracias. Luis, te voy a pedir un favor. La pregunta de Luz se contesta con el material, porque hay ciertas diferencias entre las nenas y los varones Ujú. en el desarrollo y está contestado muy claramente en el material. Así que si lo podés compartir ese material, Luis, con, con, con Luz y con las personas que estuvieron presentes hoy. Así mismo, profe. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a compartir ese material en el grupo de WhatsApp en el que estamos todos los participantes. A través de ahí también pasamos las invitaciones para lo que son las charlas, ¿verdad? En esta ocasión, profe, agradecemos por el tiempo que te tomaste, por poder compartir de tu experiencia con nosotros, por poder guiarnos a través de este mundo que para muchos de nosotros lo que ingresamos desde lo ministerial, es decir, desde el servicio en la iglesia,
este es un mundo desconocido, ¿verdad? Muchos ya nos formamos un poquitito, pero el saber que eh, hay personas como vos que dan su tiempo, su talento para poder guiarnos a través de este mundo, ¿verdad? Y tener estos cuidados que son muy necesarios, principalmente porque son personas, ¿verdad?, que están en ese desarrollo y también obviamente tienen sus vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta todo lo que hemos aprendido con el profe. El material lo vamos a tener dentro de unos minutos nada más en el grupo ya, para que puedan descargarlo y revisarlo a detalle. Así que, profe, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Antes de cerrar, quería saber si nuestro coordinador Eric tiene algunas palabras para la gente que está todavía presente. Hola, buenas noches. Bueno, invitarles para para la próxima reunión, que va a ser dentro de 2 semanas. Igual vamos a poner la fecha exacta de memoria, sinceramente no me la recuerdo exactamente. Va a estar Javier Maidana, enfocándose más hacia la metodología de enseñanza. También va a ser un taller muy interesante, donde vamos a aprender un poco cómo ayudarle al niño en su aprendizaje, ¿verdad? Cómo encaminar su aprendizaje y cómo acompañarle en ese proceso. Así que también les estamos invitando. Y bueno, muchas gracias por tomar su tiempo nuevamente para capacitarse, ¿no? Para invertir en ustedes, en su conocimiento, y no solo en ustedes, sino en los chicos a los que ustedes están atendiendo, sirviendo o enseñando, ¿verdad? Así que nada, que tengan un buen descanso. Muchas gracias, Eric. Saludos por ahí por Orquieta, es al norte, o sea que al norte del territorio oriental, de la zona oriental. Así que saludos y fuerza por ahí por todo lo que viene. Bien, de esta manera cerramos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que justamente podamos esto que aprendimos hoy utilizarlo para el beneficio de nuestros hijos. Amén. Oramos. Padre, te Amén. damos gracias porque tú, Señor, has bendecido este tiempo, porque hemos aprendido muchas cosas respecto al desarrollo de los chicos y qué tipo de ejercicios hacer, qué intensidad tienen que tener, Señor. Y todo, Padre, esto queremos aplicarlo al servicio de nuestros pequeños. Padre, pedimos, Señor, tener ese tacto y poder, Padre Santo, siempre tener esa intención de mejorar para un mejor servicio, Señor. Para que podamos, Señor, poner nuestros talentos y nuestros dones de manera excelente en tus manos, Señor, y así poder formar a estos chicos con esa oportunidad de divertirse y con esa oportunidad de bendecir tus vidas, Padre. Te damos gracias también por el profe Mario y por todos los participantes, porque han dado su tiempo, están, Señor, interesados, preguntando y participando, Señor, de estos tiempos, Señor, de los talleres. Te pedimos, Señor, que cada uno también pueda aplicarlo tanto a su ministerio como a su trabajo en caso de que sea eso. Padre Santo, gracias te damos por todo y te pedimos hasta en el nombre de Jesús. Amén.